Ok, hablemos entonces de los errores y los cambios de la Biblia. Un poco divertido. Con la transmisión de copiar los manuscritos a través de 2 milenios y con la gran cantidad de copias que tenemos, el crítico textual revela que algunas copias tienen errores. Tenemos que ser muy claros. Son las copias que han producido errores. Los autógrafos eran inerrantes. Y en otros momentos, un escriba notó un error de lo que copiaba o intentó ayudar pensando que algo le faltaba con la oración o intentó ajustar algo por su inclinación doctrinal. Hay varias razones por los errores o los cambios que vimos en la Biblia a través de los escribas. Empezamos con los errores involuntarios. La vista deficiente. No había lentes en ese tiempo, entonces los escribas ancianos podían tener vista pobre. Por ejemplo, letras que a veces se confundían como sigma mayúscula o epsilon mayúscula o z mayúscula o omicron mayúscula. Estos parecían muy semejantes y a veces podemos ver que había cambios. A veces copiaban una línea 2 veces, especialmente si una línea era muy semejante que otra línea. Entonces, muchas veces la vista deficiente causaba problemas y podemos entender, fue un error de no poder leer bien. Y tenemos que recordar también, no fue impresa por una fotocopiadora, fue escrita a mano. Entonces, si el escriba no tuvo una muy buena mano o es una copia muy antigua y no podía ver esta línea aquí y esto fue manchado o algo así, tal vez la Omicron pensaba que era una Z o viceversa. Copia audición deficiente. Los diptongos y vocales que tenían sonidos parecidos. La eta con iota suscrita, la iota, los vocales también, la epsilon iota, la omicron iota, la omicron upsilon, la upsilon iota. Todas estas cosas, a veces el sonido era muy semejante y a veces se equivocaron en su manera de escribir. Por ejemplo, en 1 de Juan 1:4 dice nuestro gozo y otras versiones dicen vuestro gozo y las versiones de estudio o notas al pie dicen que puede ser uno o el otro. Nuestro, vuestro o de ustedes si es una versión más actual en el lenguaje de castellano, porque hubo una confusión con la vista o la audición de algún antiguo escriba. Por eso, unas de las versiones leen gemes, nosotros, y otras versiones en griego leen humes, vosotros o de ustedes. Entonces, mira, son casi iguales. Entonces, el error con la eta y la upsilon puede causar problemas. Y esto significa dos cosas muy diferentes. No sabemos cuál es el más correcto. Todavía, aun con la crítica textual, las versiones más antiguas tenemos dos fuentes y no sabemos qué quería escribir el apóstol Juan en esto originalmente. Y también tenemos vocales que tienen sonidos parecidos. La omicron, que es más como A, o la omega, que es más como O, que suenan casi iguales, pero son vocales diferentes y a veces se equivocaron. Tenemos errores de memoria deficiente. Nos falla a todos a veces la memoria. A veces el cambio de orden de la palabra, cambio de orden de las letras y las asimilaron de una fraseología de un pasaje al de otro pasaje similar. A veces se mezclaban el orden de las palabras o las letras, a veces se asimilaron parte de la frase de otro pasaje semejante. Por ejemplo, en Efesios 1:7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En la Reina Valera 60 se lee así. Y Colosenses 1:4, también Reina Valera, en quien tenemos redención y ha quitado por su sangre el perdón de pecados. El texto más antiguo que tiene este pasaje de Colosenses es del siglo IX y no tenemos una versión más antigua de este pasaje. Y tiene por su sangre. Lo que pasó es que se le falló la memoria de un escriba después del siglo IX y desapareció por su sangre en Colosenses, hasta los manuscritos del siglo XII que usaba Erasmo, en lo cual se basaba nuestra Reina Valera. Afortunadamente, los descubrimientos arqueológicos en los siglos posteriores nos han ayudado y podemos agregar asuntos como estos en los pies y notas de nuestras Biblias. Y por eso hay versiones más actuales que sí ponen por su sangre aquí. A veces había juicio deficiente. A veces no prestaban mucha atención al manuscrito que copiaban. A veces copiaba una nota en la margen de un texto como si fuera parte del texto. Por ejemplo,
Esto es lo que muchos eruditos piensan de la última parte de la oración de nuestro Padre. Tal vez fue una oración a continuación de esto y su discípulo había copiado su nota que estaba en el margen de la página como si fuera parte del pasaje. Y ya pasó después, esto ya han pensado que es parte del pasaje, que originalmente no fue parte de la oración de nuestro Padre de Jesucristo. Y por eso tenemos la última parte de Mateo 6:13 en la oración de nuestro Padre. A veces no prestaba atención que había 2 columnas y no una. Por ejemplo, un escriba en el siglo XIV del códice que se llama 109 no se daba cuenta de las 2 columnas de la genealogía de Jesús en Lucas 3. Entonces, eran 2 columnas muy, muy cercas. Entonces, pensaba que era todo un bloque y no una columna y después otra columna. Y él empezó a copiar a través de todas las líneas y no así, una columna y después otra columna, como se lee en nuestras Biblias. Y así su redacción de la genealogía escribió mezclando la genealogía. Entonces todas las generaciones están mezcladas y hasta llegado al final dice, y Dios, hijo de Fares, que estaba completamente mezclada. Obvio, no prestaba atención que había 2 columnas. Y podemos ver copias así. No usamos esta copia en nuestras Biblias, pero esto muchas veces nos damos cuenta hasta de leer las genealogías del Antiguo Testamento en Colosenses, en Crónicas y cosas así. Nos revelan que estaba mal esa versión. Entonces tenemos cambios de deletreo y gramática. Hay ejemplos de gramática de deletreo que no siguen las normas del griego del Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, que fue escrito bajo circunstancias menos que ideales. El exilio en una isla carcelaria. Fue un poco mal para Juan, donde no había posibilidad de consultar a escribas para que ayudaran en la confección de documentos perfectos. Hubo una tendencia natural en los escribas posteriores para cambiar estos usos que no estaban de acuerdo a las reglas. Tenemos que entender, el griego de Juan estuvo mal. Juan era viejo, Juan fue exiliado, no tenía a nadie para ayudarle en la redacción de su libro de Apocalipsis. Pero el problema es que a varios escribas cambiaron el deletreo o la gramática porque obvio el griego de Juan no fue muy bueno, entonces intentaron ayudarle. Pero el problema es que el Espíritu Santo usa nuestra personalidad, nuestros dones y nuestras deficiencias para producir la copia que necesitamos tener. Hay corrupciones de armonía también. Los monjes que copiaron las escrituras con frecuencia habían memorizado libros enteros de las escrituras. Las muchas diferentes leves entre los relatos de los evangelios sinópticos con frecuencia fueron suavizadas por escribas bien intencionadas. O sea, vieron una diferencia y dijeron, no, yo sé qué pasa aquí, lo voy a cambiar un poco para ayudar a los lectores. Hermanos, no necesitamos ayudarle a Dios. Añadido también de complementos naturales de agregados similares. En otras palabras, los escribas mostraron tendencia a completar frases que a ellos les soñaba incompletas. Unas de esas expresiones incompletas eran escribas que no les parecía completa sin el acostumbrado y fariseos. Otra sería Jesucristo, que le parecía completa sin el título Señor. Entonces la idea era, me suena mejor así. Y empezamos a tener escribas que no están copiando, sino están editando. Y esto puede ser un poco peligroso. También tenemos las aclaraciones de dificultades históricos o geográficos. Por ejemplo, en Juan 1:28, el erudito y teólogo Orígenes en el siglo II cambió Betanía a Betárbara. Un cambio que erróneamente se hizo y ha quedado hasta la Reina Valera. Si usted abre su Reina Valera y lea Juan 1:28, dice esta palabra y no Betanía, y es Betanía. En Marcos 1, 2 y 3 dice así, y sucedió como está escrito en el profeta Isaías, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Este es un pasaje de Malaquías, no es de Isaías. Entonces el escribo había dicho, bueno, mira, esto es de Isaías, no es de Malaquías. Pero la siguiente parte de esta cita sí es de Isaías. Y dice, voz de uno que grite en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Esto es de Isaías 43. Entonces hay versiones que dicen que han quitado el profeta Isaías y han escrito los profetas. Porque dicen, lo ha citado mal. No debemos ayudar al autógrafo con los escribas.
Si está escrito Isaías, está bien. Tal vez Isaías había dicho esto y el Espíritu Santo lo reveló, pero también Malaquías había copiado Isaías y no sabíamos porque no está escrito en el libro de Isaías. Sin embargo, no sabemos, pero no podemos cambiar los textos originales. O tal vez la combinación de lecturas. Lucas 24:53 es un ejemplo. Unos manuscritos dicen, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Hay otros manuscritos que dicen, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Y los dos son copias muy antiguas. Entonces, ¿cuál es? Entonces, tenemos ejemplos, y la Reina Valera es un ejemplo, que intentaron fusionar las dos o combinar. Y dice, estaban siempre o estaban a menudo algo así en el templo bendiciendo y alabando a Dios. Y entonces lo que hicieron es tomaron ambas porque no saben cuál es cuál y lo han fusionado juntos. Tenemos también alteraciones por inclinación doctrinal. Esto es lo más peligroso. En 1 Juan 5:7 tenemos un escribe que era tal vez un trinitario que decía, necesitamos empujar la Trinidad porque la Trinidad era un concepto muy caliente en los debates cristianos del cristianismo antiguo. Entonces, en la Reina de Nueva Versión Internacional vemos dos diferencias de nuevo. Un escribe que había escrito algo que llegó a los textos de Erasmo y dice así, porque 3 son los que dan testimonio. En Nueva Versión, 3 son los que dan testimonio. Ok, son casi iguales, está bien. Pero en la Reina Valera, este texto en que se basa la Reina Valera, dice siguiendo, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Esto no está en los textos originales. Está vacío. Termina esta frase ahí y llega al siguiente versículo. ¿Pero por qué? Mira, las ediciones de la Reina Valera, que fueron redactadas y editadas entre 1569 y 2011, la última edición, son basadas en textos de Erasmo, y Erasmo usó textos del siglo XII. Pero las versiones del siglo XX y XXI son basadas en los textos que fueron descubiertos mucho después de Erasmo, en los siglos XVIII y XIX. Pero estos son de siglos 3 a 9, que son más antiguos. O sea, este versículo no tenía esto originalmente. Un escriba trinitario que quería decir, sí, la Trinidad, había agregado esto intentando ayudar a Juan. Juan no necesita ayuda. Sí, la Trinidad está en la Biblia, pero no necesitamos agregar a la Biblia, como había hecho algún escriba en uno de los siglos.